y vemos que tanto Víctor Vera como Puñalés, Maruco, nos estaban cortando leña verde dentro de nuestro territorio. No pudimos grabar porque no andábamos con teléfono, en el cual el Lamón le dice que se deje de sacar leña más verde, más que nada que tenían prohibido el ingreso al territorio. Lo enfrentaron diciéndole quién era él para que no nos deje sacar leña. Volvimos a llamarle a la policía, volvió a venir la policía de vuelta, como no lo habían visto, vieron que había leña cortada, pero como no vieron quién la había cortado, no podían hacer nada. Ven que en el camino, a unos kilómetros de acá, a un kilómetro justamente donde tenemos que pasar, cruzamos el río, nos habían puesto palos con clavos, seguramente con la intención de que se pinchen la rueda, pero los lamuenes siempre estamos atentos porque sería la tercera vez que nos vuelven a poner clavos en el camino porque ya pinchamos 2 veces y a los menores lo apiedraron. Cuando llegan los menores acá al territorio que nos avisan, enseguida volvimos a llamar a la policía. Alrededor de las 7:30 vuelve a bajar el patrullero y ya vuelve a subir a los 20 minutos con criminalística, en el cual subió a la casa de los Vera porque los mismos vecinos nos llaman y nos avisan que había pasado, preguntándonos cómo estábamos nosotros, que veían que estaba la criminalística en la casa de estos agresores. Y resulta que el lunes, ayer, alrededor de las 4 de la tarde, guantes, estábamos todos trabajando en el territorio, estaban los niños acá jugando, nosotros haciendo leña, porque es de lo que vivimos y lo que hacemos, haciendo leña, y nos llamó una vecina que nos estaban allanando la casa, porque la verdad que ya estamos recansados de que nos vengan y hagan lo que quieran. Los grabamos, ingresaron a mi casa, no sabemos cómo ingresaron con el fiscal, no hubo un fiscal presente durante el allanamiento. Nos comunicamos con nuestra abogada Marina Sheffield, que nos dijo que tenía que estar la fiscal ahí, nunca llegó la fiscal. Y el 10 de febrero empezamos a pedir la ayuda al SENAF para que intervengan porque los niños estaban ya siendo amenazados. Ya habían sido amenazados en la plaza y el 18 de febrero fue que nos apiedraron con los niños adentro de la camioneta. El SENAF lo único que nos dijo que éramos nosotros los que estábamos poniendo a la situación de violencia de nuestros niños y que la solución que ellos nos daban es que nosotros cambiemos a nuestros niños de escuela. Ellos van, 4 de los niños van a la escuela 329 del Pilar 2, la escuela se llama Antonio Buenuleo, tiene el nombre de su abuelo. Llegamos al allanamiento y le dije vayan y que llegue la policía arriba porque quedó la ñaña sola con los menores y seguro que van a querer ingresar. No nos escucharon y cuando nosotros estábamos volviendo al territorio, a unos metros de donde vive Alejandro Vera, vive Olga Flores y Maruco Puñalés. En la casa de Maruco Puñalés y Olga Flores habían alrededor de 5 adultos y 2 menores en el camino esperándonos. En eso Tina Lamón, que venía manejando, a correrse y empieza a venirse para el territorio, y lo vemos en su terreno, lo vemos a Alejandro Vera apoyado sobre una camioneta que tiene ahí, apuntándonos con un arma. Es la tercera vez que nos tirotean, la tercera vez, y según cada vez que hay allanamiento no encuentran nada. Los chicos no los estamos mandando a la escuela tampoco, justamente porque los menores familiares de ellos ya nos tienen amenazados nuestros pichiquetés, los cuales nuestros pichiquetés no quieren ir porque lamentablemente no solamente sufrimos la violencia de parte de estos agresores, sino también a veces de la educación del mismo directivo educativo que hemos tenido veces tras veces que hablar, y sí, somos neutrales, pero no llegamos a nada a ser neutrales. Acá hay que parar la violencia porque ya nos amenazaron el 10 de septiembre que nos iban a matar y están a punto de hacerlo. Acá va a suceder una tragedia si no actúa la justicia como tiene que actuar, y que escuchen a los mapuches, que nos escuchen a nuestro pueblo,
porque acá no vemos la justicia que le dan a los Wincas. Acá somos los malos nosotros somos súper conscientes que si nos ven con un palo en la mano, vamos presos, porque estamos responsabilizando a Emilio Frey, Víctor Sánchez, Alejandro Vera, Víctor Vera, Maruco Puñalef, Olga Flores, de que si le pasa algo a nuestros menores o a cualquier integrante de la comunidad, son responsables ellos. Y el doctor Lozada también, porque el doctor Lozada fue el que levantó todo esto y el que de un principio no actuó como tenía que haber actuado.